Si te gustan las historias que sobrepasan los límites de lo paranormal, quédate. Mi nombre es Luis Domenzain y estás a punto de escuchar una de esas historias. Me gustaría saber quiénes fueron mis bisabuelos y mis tatarabuelos, haberlos conocido, a qué se dedicaban. Esta historia habla sobre los ancestros. El despertar, ancestros mayas. Luis era un joven de escasos 20 años. Habitaba en una pequeña casa a las afueras de Sierra Papacal, una pequeña comisaría de Mérida. Para Luis, las noches que antes eran plácidas y silenciosas se habían convertido en una pesadilla recurrente. Unos extraños ruidos como el raspado de pezuñas en el techo y un olor a azufre lo mantenían sin dormir. Al principio atribuyó estos fenómenos a su imaginación, pero pronto se dio cuenta que algo siniestro lo acechaba. La figura del Huaychivo, esa criatura mitad hombre, mitad chivo, que según las leyendas mayas, las leyendas de Yucatán, se alimentaba del miedo de los hombres y comenzó a rondar sus sueños. Veía unos ojos rojos que lo observaban desde las sombras y sentía un aliento caliente en su cuello. Lo que Luis no sabía era que él es heredero de un antiguo Huaypec, un ancestro maya con poderes sobrenaturales. Su bisabuelo, un hombre respetado y temido en su comunidad, había sido capaz de controlar las fuerzas oscuras. Sin embargo, esta herencia había permanecido oculta durante generaciones. Una noche, mientras Luis dormía, sintió una presencia en su habitación. Abrió los ojos de golpe y se encontró cara a cara con una criatura horrible. Un ser mitad hombre, mitad chivo, con cuernos retorcidos y con unos ojos que brillaban como carbones encendidos. El Huaychivo lo observaba con una mueca de desprecio, esos colmillos afilados que tenían sangre, como si estuviera frente a su presa. Aterrorizado, Luis intentó gritar, pero su voz se apagó de su garganta. El Huaychivo se abalanzó sobre él, sus garras afiladas rozando su piel. En ese momento, algo dentro de Luis despertó. Una fuerza ancestral heredada de su bisabuelo lo invadió. Sus ojos brillaron con una luz sobrenatural y un rugido cultural escapó de sus labios. La criatura se detuvo, sorprendida por la reacción de Luis. Los dos seres se miraron fijamente, desafiándose mutuamente. En ese instante, Luis comprendió que no era una víctima, sino un guerrero. Levantó las manos y trazó un círculo en el aire, invocando a los espíritus ancestrales. Una energía poderosa emanó de su cuerpo, envolviendo a la criatura en una luz cegadora. El Huaychivo aulló de dolor y trató de escapar, pero fue inútil. Luis lo había atrapado en su propia trampa. Con un último esfuerzo, el Huaychivo se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un olor a azufre y un sentimiento de profundo alivio a Luis. Sin embargo, la pesadilla no había terminado. Al día siguiente, Luis descubrió que el Huaychivo había dejado una marca en su cuerpo, una pequeña herida en forma de una mordida en su hombro. La herida no sangraba, pero le ardía intensamente. Luis sabía que la criatura volvería, más fuerte y más vengativa. A partir de ese momento, Luis se convirtió en un hombre diferente. Se sumergió en el estudio de las leyendas de Yucatán, tratando de comprender su herencia y dominar sus poderes. Se convirtió en un guardián de las tradiciones, protegiendo a su comunidad de las fuerzas oscuras. Pero a medida que pasaba el tiempo, Luis se dio cuenta de que el Huaychivo no era el único enemigo al que debía enfrentar. Habían otras criaturas oscuras que acechaban las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Y Luis, heredero de los Huay, estaba destinado a convertirse en su presa. Años más tarde, mientras Luis meditaba en una antigua pirámide maya, sintió una presencia familiar. Al abrir los ojos, se encontró rodeado por unos Huaychivos. El líder de la manada más grande y poderoso que los demás lo miraba con una sonrisa cruel. «Al fin te hemos encontrado, Huaypec», dijo la criatura. «Has jugado con fuego durante demasiado tiempo». Luis sabía que había llegado su hora. Levantó las manos y trazó un círculo en el aire, como lo había hecho en aquella ocasión, invocando a todos los espíritus ancestrales que lo habían protegido. Pero esta vez, las fuerzas del mal eran demasiado poderosas. Los Huaychivos se abalanzaron sobre él, desatando una batalla épica que sacudió los cimientos de la pirámide.
Cuando el polvo se asentó, Luis yacía inmóvil en el suelo, rodeado del cuerpo de los enemigos, pero sus ojos aún ardía una llama de esperanza. Sabía que su lucha no había sido en vano y que otros guardianes como él tomarían su lugar. Y así, la leyenda de Luis, de los últimos Huaypec de Yucatán, se convirtió en un recordatorio de que el bien y el mal siempre estarán en conflicto y que los guardianes de la luz siempre tendrán que estar en alerta. Muchas veces, la realidad supera la ficción. Dejo a tu criterio creer o no en esta historia. Mi nombre es Luis Domenzain y nos vemos en el próximo capítulo.